iba a convertir los imaginarios y nuestro modus vivendi y también lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Ya para 1935 el profesor Langer había advertido este problema. Escribe: queda ahora bien claro que los críticos neomarxistas han prestado muy poca atención a los ingredientes psicológicos imponderables del imperialismo. El movimiento puede interpretarse, sin demasiada exageración, no solo como un atavismo, sino también como un residuo de los días de la monarquía absoluta y el mercantilismo, sino también como una aberración clasificable entre las extravagancias del nacionalismo. Al igual que este puede conducir a los individuos al extremo de sacrificar sus propias vidas por fines del Estado, el imperialismo los ha conducido a los más elevados esfuerzos y al supremo sacrificio, incluso cuando el premio puede ser tan solo una parte de África o Asia poco conocida y en el fondo sin valor. Las viejas políticas de gabinete se rigen aún por ideas feudales, pasadas de moda, como el honor y el prestigio. Algunos pensaban que estaban comprometidos en el cumplimiento de una misión divina, para abolir la esclavitud, extender el evangelio, vestir y educar a los paganos. Ya mucho se ha escrito acerca del imperialismo como un fenómeno económico y político. Lenin lo definía en su obra El imperialismo como estadio último del capitalismo, como un subproducto del excedente de capitales que se da en los países altamente industrializados. Y si seguimos la obra de Marx El Capital, es evidente pues que estos excedentes que se dan al interior de la metrópoli no se pueden quedar estancados en un solo sitio. Entonces está pues la sacra tarea de sacarlos hacia el exterior e invertirlos en empresas imperiales, en empresas coloniales, en enclaves e importarlos que estaban en los mares, que estaban en las colonias ultramarinas. Sobre Lenin, él habla un poco también acerca pues, de lo que era la agricultura en relación a la industria en ese periodo, pues entre 1890 y 1914, pues que es el punto álgido del imperialismo. Y él dice que el capitalismo en su naturaleza se alimenta de la miseria de las masas populares, se alimenta pues de la miseria del proletariado, y que evidentemente si se buscara como invertir retroactivamente para las masas, pues para un bienestar popular, no habría necesidad del imperialismo, pero eso iría totalmente en contra de la naturaleza propia del capitalismo. En algún momento también fue algo que señaló Rosa Luxemburgo y que señalaron pues todos los críticos neomarxistas, el mismo profesor Hobson y las escuelas económicas en el Reino Unido. También otra de las corrientes imponderantes en materia de imperialismo se dio a nivel político, que era que se explicaba este fenómeno como algo diplomático, como algo ya relacionado con el honor, recogiendo algunos desechos, algunos subproductos que habían quedado de las monarquías absolutas. Bueno, entonces, evidentemente el imperialismo es algo que queda remanente en la cultura. Primero tendríamos que definir ese término cultura, que siempre ha resultado tan conflictivo. Yo le he tomado de dos posturas, de la que nosotros manejamos pues en este ámbito y de la que se manejaba pues en esos círculos decimonónicos. Según Franz Boas y según pues desde lo que recoge la tradición de la antropogeografía de Friedrich Ratzel y Karl Ritter, los alemanes, la cultura se puede definir como un compendio de costumbres que son implícitas, que no necesariamente pues están legisladas y que sobreviven pues en las esferas populares, y que evidentemente están en relación pues con el medio ambiente, con la ecología y con la relación pues de las personas con su entorno geográfico. La cultura del siglo XIX tenía algunos rezagos pues de la ilustración francesa, desde Montesquieu, que es uno de los primeros que trabajó pues lo que era la antropología y el determinismo geográfico, y lo definió como una manera de superioridad o inferioridad de unas culturas con respecto a las otras en las maneras de que sean sus representaciones, en todo lo que es pues, la música, lo que es la literatura, lo que es la pintura. Y ya pues esa parte folclórica y esa parte
ya relacionada pues a el campo como espacio en donde se salvaguarda la cultura popular, se viene trabajando en las diferentes escuelas británicas desde el siglo XIX, teniendo en cuenta pues que el folclore es una de esas palabras acuñadas a finales del siglo XIX pues por los intelectuales de la talla de Benjamin Disraeli o Lord Cromer, que también fue uno de los eminentes agentes coloniales en Egipto y en la India. Bueno, evidentemente el imperialismo sí tenía ambiciones en el campo económico, pero de alguna otra manera se tenía que legitimar teniendo en cuenta pues todas estas bases y estos fundamentos científicos y el positivismo, que era lo que estaba marcando la parada en esa época. Entonces ahí es que empiezan a surgir todos estos grandes estudios alrededor de las razas, alrededor de la clasificación de los animales y de las personas, y aunque ya se venían pues dando desde el siglo XVIII. Entonces es muy común escuchar hablar de un Herbert Spencer, de un Thomas Malthus, de un Gobineau, de un Linneo o Cuvier, que naturalizaban los comportamientos propios de la gente en las colonias. Entonces era normal que alguien como Linneo, pues que es una de las figuras más prominentes de la ciencia, de la biología y la genética, diga que las personas amarillas y sus respectivas mezclas están destinadas al ocio y a la pereza, o que las personas negras están destinadas a la lujuria y a las pasiones. En cambio, que la raza blanca estaba llamada a ser el supremo guía del mundo moderno, el supremo guía de todo esto. Les quiero compartir un fragmento para compartir después de lo que sea en la literatura del ya muy bien conocido Rudyard Kipling, que vivió casi toda su vida en ese ambiente de la India, de Sudáfrica y de Egipto. Se llama La carga del hombre blanco y fue publicado en 1899 en la revista McClure, recordando pues que esos 2 años, 1898 y 1899, fueron demasiado tórridos en materia del colonialismo, lo que representó pues en algún momento Cuba como el último bastión del imperio español cayendo, también pues lo que significó las Filipinas y los Estados Unidos. Se llama La carga del hombre blanco. Y dice así: llevad la carga del hombre blanco, enviad delante a los mejores entre vosotros. Vamos, atad a vuestros hijos al exilio, para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Esto no le recuerda mucho al ensayo que tenía Immanuel Kant Basis Flero, que traduce algo así como que la ilustración que reflejaba ese estadio de la minoría de edad. Es algo que se ha venido tomando desde el siglo XVI, desde lo que fue el colonialismo español, cuando anunciaban pues que los indígenas en tanto personas eran personas pues pero con un alma chiquita y eran gente mientras la civilización cristiana irrumpiera en ellos. Ya después, cuando van cambiando los paradigmas, se van cambiando la civilización cristiana, se va cambiando ese apéndice ya por valores propios de la civilización en contraposición a la barbarie, y es todo eso. Ahora, la persona que vive en la colonia solo va a empezar a tener reconocimiento a medida de que es útil para la metrópoli. Ahora la historia del antiguo Egipto, la historia de la antigua India o las dinastías chinas va a resultar interesante para los eruditos a medida que se va manejando la antigua premisa del conocer es igual a saber, y todo eso deviene en el manipular y en el manejar. Entonces es lo que en algún momento decía Lord Balfour, también otro agente colonial de la India, de que sí, en algún momento las civilizaciones sumerias o egipcias fueron relevantes para la civilización, pero ahora ustedes son personas en tanto pueden producir materias primas y brindarle manos de obra útil a su majestad la reina.
Si bien pues estaba expresado como todo eso, en esa época no nos tenemos que ir muy lejos para ver esa realidad. Lo que decía Mark Bloch, es inútil hacer la historia del pasado por el pasado o de hacer especializaciones sobre especializaciones que en algún momento no lleguen a nada y que se queden pues como reliquias y como un historiador caricaturesco, algo así como si fuera un anticuario. Hay que empezar a entender cómo ese pasado empieza a configurar lo que es el presente. Entonces, ahora ya los Estados Unidos no hablan de una política intervencionista pues en pos de la civilización cristiana como lo hacían los españoles del siglo XVI, o en pos de la civilización a la mayoría como lo hacían de pronto los británicos o los alemanes en el siglo XIX. Ya hablan de valores propios como la democracia o la libertad que llegan a los pobrecitos iraquíes o a los pobrecitos del Medio Oriente, o incluso a nosotros, que estamos pues desde esa división internacional del trabajo supeditados a una condición de vasallos, lo que en algún momento decía Eric Hobsbawm. A pesar de que las naciones latinoamericanas son aparentemente independientes y políticamente están emancipadas, no han dejado esas ataduras económicas. Todavía seguimos siendo una colonia. En el siglo XIX lo fuimos de los británicos y de los Rothschild y de todas estas familias banqueras en Londres y en Boston, y ahora habría que ver a quién estamos atados. Frantz Fanon habla de que esa actitud que tiene el colonizado con respecto al colono es muy importante para seguir manteniendo como todos esos lazos, como todas esas ataduras. Él dice que lo más importante para seguir estando pues encadenados a ello es la actitud que nosotros pues como mundo colonizado sigamos manejando, lo que en algún momento explicaba Hannah Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. Tanto británicos como franceses y en algún momento también rusos llegaron a encontrar en el racismo una herramienta para legitimar cualquier cantidad de barbaridades que se estaban dando en las colonias de ultramar y que se escondían tras bastiones tan fuertes como lo eran la ciencia y el arte. Entonces empiezan a salir todas estas corrientes orientalistas de pintura. Korsakov para finales del siglo XIX está componiendo Sherezade. Los franceses también tenían óperas como Las Indias Galantes y Salvajes, que mostraban ese aparente interés de parte de los eruditos y de parte de la gente culta por el mundo colonizado, pero era una visión total y plenamente occidental. Los cánones de la pintura orientalista, los cánones de lo que quería representar en las óperas, en las composiciones de orquesta, no salían de lo que eran las academias parisenses o londinenses. Bueno, y ya pasando a otro punto, señalar el peligro de lo que significa naturalizar las cosas. Gobineau en su obra señala en algún momento pues las maldades que esconde pues la mezcla de las razas y lo incólume y lo prolijo que tienen que mantener algunas personas para poder lograr el dominio del mundo. Eso es unos discursos que también se vienen recogiendo y que no están muy lejos pues de las premisas que manejaron los legisladores latinoamericanos o en África o incluso en Asia durante mucho tiempo, que eran personas que naturalmente estaban destinadas para gobernar. Era una sacralización, una romantización de la sangre, y era como toda unidad de estas corrientes del romanticismo germano, o incluso ese escritor británico Carlyle pues que habla de un héroe de los que necesita el mundo, y él estaba escribiendo pues en su contexto del siglo XIX. Entonces ahora habría que preguntarse una cosa: ¿cómo todavía se ve eso un día? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y se dio hasta 1942-43, ya bien entrado el siglo, era muy común la práctica de los zoológicos humanos. ¿Y qué era un zoológico humano? Era recoger gente de las colonias, pues la gente que se estaba dominando, primero para esconder los problemas que yacían al interior de
del Imperio Británico, los problemas pues, que yacían debajo de todas estas superpotencias, para que la gente de alguna otra manera, como dice Eric Hobsbawm, sintiera orgullo de unos agentes muy organizados con unas características algo quijotescas que llegaban a plantar la bandera de su majestad en parajes exóticos y a llevar la luz de la civilización a otro lado. Bueno, entonces los zoológicos humanos en algún momento también se tuvieron como una práctica antropológica totalmente seria y cuentan pues las crónicas que se ven desde los más grandes pues que se dieron en Europa, que eran los del Dr. Hagenbeck, alemán, que era un zoólogo, no era ni siquiera antropólogo, que decía, no, pues a estos mapuches les tiramos un pedazo de carne y unos bananos y a los 3 días se murieron. Ahí subyacía pues todo esto del estudio antropológico. Y bueno, entonces ahora les pregunto yo, ¿es muy diferente eso a de pronto lo que hace la National Geographic o lo que hacen pues estos canales mostrando estos rituales en la India y todo eso? En algún momento también es lo que señala Fanon, de que el mundo occidental para legitimarse necesita mostrar que el otro es exótico, necesita mostrarle al occidental y al que ha abrazado esos valores de que el otro es un bárbaro y que se esté tranquilo. Entonces lo exótico todavía no se ha dejado, porque mira que recién están dando pues un programa acerca de la India y toda esta tradición que hay alrededor del río Ganges, pero no era algo muy serio. No se explicaba la verdad cómo se da ese fenómeno religioso en su contexto y qué implicancias sociales tenía pues en su entorno, sino que era un comunicador social inglés con cara atolondrada diciendo oh, es fantástico y ya, pues eso es lo exótico, lo que en algún momento diría Lefebvre, que a pesar pues, de que el mundo se muestre y aparentemente es globalizado, de que aparentemente está interconectado por unas redes de relaciones, siempre va a existir una periferia y un centro, y los que están en la periferia con todas sus fuerzas van a desear ser como los del centro. Entonces pues no es muy común nosotros, no es muy fuera de lo común nosotros ver esas prácticas del imperialismo en la cultura cuando vemos por ejemplo chicos que faltan a clase para ir a ver un partido de la Liga de Campeones de Europa. Lo que en algún momento Evo Morales pues también señalaba en algún discurso de por qué será esa fascinación por el mundo europeo y por qué sigue manifestando pues a raíz de los equipos de fútbol. Y en relación pues también a lo exótico, me acuerdo de alguna entrevista que le hacían a una niña en el Perú que decía que ella se sentía muy triste porque la mamá siempre que escuchaba a unos viajeros que hablan chistoso, pues hablar chistoso de otro idioma, inglés, francés, alemán, lo que sea, la obligaba a vestirse con unos trajes muy ridículos, que no le dejaba utilizar su ropa normal, y los trajes ridículos era pues un traje típico de la campesinita peruana. Y entonces vean ustedes cómo la tradición, como lo nuestro se ha convertido, lo aparentemente nuestro se ha convertido en un producto y en algo que la mercadotecnia y el marketing ha estado vendiendo, es como si fuera algo tangible y es una construcción muy ficticia. Habría que preguntarse si esas identidades que se nos plantean a nosotros son verídicas y si no son algo artificial que de pronto las compañías o los grupos políticos utilicen para manipular a la población. Ya para terminar, me gustaría pues señalarles algunas cositas muy importantes. En primer lugar, es el peligro que trae la homogeneización o la esencialización de las personas, que todavía lo seguimos haciendo y que es una práctica totalmente que se puede coger raigambre desde el mundo colonial. En algún momento pues leí algún artículo sobre lo que fue la reducción de los grupos de indígenas pahuenches en el sur de la Argentina en la llamada campaña del desierto al cargo de Julio Argentino Roca, y decía los documentos oficiales nos presentan a estos homúnculos como indios, y entonces homogeneizar a un montón de grupos humanos dentro de solo un gafete indios ya corresponde
a borrar un montón de cosas que subyacen en su historia, que subyacen en sus tradiciones. Es como si señalando que existiera algún principio de unidad y que detrás de ese principio de unidad es legítimo y es correcto pues arrancarle a sus tierras, porque se maneja pues y todavía se maneja ese principio decimonónico de la racionalización alrededor de la tierra, pues lo que en algún momento hablaba Humboldt en su ensayo Cosmos. Las personas en América habían adquirió pues cierta razón a raíz de la tierra, siguiendo pues unos principios fisiocráticos que habían sido importados y bueno, toda la cuestión. Y otra cosa, la historia sirve para legitimar un montón de cosas. No es sino ver algunos libros de historia del siglo XIX que se publicaron en Europa y es ver a unos británicos borrando de lejos de Grecia, borrando de lleno de Grecia y de Roma lo que era pues un pasado semítico o lo que era pues el contacto con culturas asiáticas, porque claro, se estaba construyendo la Inglaterra como heredera del Imperio Romano. Incluso pues hay un ensayo muy unido a eso de Cecil Rhodes, que es el hombre que decía que había que construir un ferrocarril entre